Bueno, esto es Políticos en Vivo. Hoy tenemos la presencia de Félix Pilay. Don Félix, reciba usted una bienvenida de parte de Jorge Arteaga. Jorge Arteaga, muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un placer estar en su programa. Te cuento que desde hace algunos días he estado siguiéndolo y he visto que muchos actores políticos que quizás algunos eran desconocidos Hoy son han conocidos. estado en tu pantalla y ahora son conocidos. Justamente, gracias por invitarme. Sí, justamente ese es el objeto de este programa, de hacer conocer a los actores políticos. Muchos actores políticos a veces no lo conocemos, su perfil, su vida personal, su proyección, su visión. Y aquí es la oportunidad para hacernos conocer. Don Félix, vamos a entrar a los puntos. Sus dos nombres y sus dos apellidos. Félix Sixto Pilay Toala. Ese Félix Sixto, ¿a qué se debe? Bueno, te cuento que en la familia teníamos, lamentablemente ya murió a mi tía Margarita. Ya. Mi tía Margarita era la persona que se encargaba, cada vez que nacía un niño en la familia, ella tenía su librito religioso y en ese librito buscaba los nombres, entonces coincidían, ¿no? Entonces buscaba ahí Félix por el día que nació y Sixto por eso. Y Sixto por el presidente. No, por un santo, porque bueno, en esos tiempos todavía. Pero Félix sí es santo, sí, pero Sixto. Sixto también, hay un San Sixto, claro. Yo pensaba que era Sixto Durán Ballén. No, para nada. Y entonces ella encontró este nombre y ella sugería a los padres, en este caso a mi papá, y claro, ellos lo tomaban. Y bueno, y desde ahí Félix Sixto. Y una experiencia interesante porque en la maestría cuando estaban los compañeros me decían felicito. Ya. Pero es Félix Sixto. Pero mire, casi no es, de todos los que hemos entrevistado aquí siempre ha sido una imposición del papá. Acá en cambio fue un pedido de la abuelita, ¿no? No, una tía. De una tía. Es decir, ella se encargaba, De todos los chicos que nacíamos en la familia, Ya. era la que se encargaba de buscar los nombres. claro. Vea eso. Y hay unos nombres bastante fuertes en la familia, ¿no? Nómbrame otro, unos así, unos primos tuyos. Por ¿Cómo ejemplo, Licarión. Licarión. Miren, Licarión. Roberto Licarión. ¿Y cuando iba al registro civil sí le aceptaban Licarión? Claro que le aceptaban, ¿no? Hace mucho tiempo se aceptaba todo. Yo Pero tuve un él problema. es un santo, te cuento. Licarión es un santo. Es un santo, sí. Pero bueno, hay otros nombres por ahí, pero... Claro, yo el día que fui al registro civil a inscribir a mi hijo, al que tiene 15 años, se me presentó un problema. No me aceptaban el Rigo, sino era Rigoberto. Ya. Y yo le dije, no, Rigo, simplemente Rigo. Y ahí tuve que ir a hablar con el director y ahí me aceptó y pusimos Rigo. Pero vamos, el Pilay, Ya. ¿sí? El Pilay, ¿no? Pilay. Aquí también estuvo una compañera hace unos días, Anita Pilay. Anita Pilay. De 24 de mayo, ella me dice que es limita entre 24 de mayo Y Olmedo. Claro. Paján, por ahí. Algo me decía. Sí, bueno, alguna vez yo le preguntaba a mi padre de dónde viene el Pilay. ¿Ya? Y él decía que, bueno, mi abuelo, mi tatarabuelo, ¿Ya? José de los Santos Pilay, él llegó de algún lugar y se ubicó en La Palanca, ahí se casó con mi abuela, obviamente, y ahí empezaron a reproducirse los Pilay en esa zona, en una zona, un caserío en 24 de mayo que se llama La Palanca. Muy bien. Ahí comenzó este grupo de Pilay. Y bueno, y Pilay tenemos en 24 de mayo en la zona del Cerro del Cádiz, por ejemplo, hay muchos Pilay. Hay otra familia por el lado de la Sixto Durán Ballén, hay un grupo de Pilay, y por diferentes lugares hay un grupo de Pilay. Pero hay un tema súper interesante. En alguna ocasión, un amigo francés, que era experto en esto de los árboles genealógicos, él había hecho una investigación, bueno, un poco preocupado porque éramos amigos y yo le decía que no conocía mucho la historia de mi apellido. Él había encontrado que en las Filipinas hay una isla que se apellido Pilay. Bueno, no apellido, el nombre de esta isla es Pilay. Entonces, él asumía, de acuerdo a algunas investigaciones que había hecho, que los Pilay veníamos de esta zona del mundo, posiblemente. Así algunos Pilay somos un poco chinos, ¿no? Y tenemos bastante asimilación con algunas partes de Asia, ¿no? Sí, tenemos mi facción, por ejemplo. Algunos, tú sabes, todo el mundo dice que tienes los ojos así rasgados, la gente te dice, eres chino. Sí, yo creo que tengo
mis facciones, yo creo que son bastante asiáticas, Así de es. alguna manera, ¿sí? Y tú vas al Ecuador, por ejemplo, en la parte oriental, tú encuentras a muchas personas más o menos con estas facciones. Pero bueno. Ahí en Jaramillo hay algunos que hasta como sus poses se cloquillan, igual que los chinos. Sí, asiático. Así es. Asiático, sí. Bueno, el segundo apellido suyo. Tuala. Tuala. El que no es Tuala casi que no es de 24 de mayo, ¿no? Tuala es, Sí. si no va primero, son Tuala Tuala Tuala. o el segundo es Tuala. O Pilay Tuala, ¿no? Ah, claro. Sí, bueno, Tuala, mi madre, aquí hay una también interesante, ¿no? En la familia, los Tuala, el viejo de los Tuala, don Samuel Tuala, y de ahí viene esta generación. Mi madre había nacido en Sucre, Ya. pero mi padre, un legítimo campesino de La Palanca, se enamoraron y obviamente mi mamá fue a vivir al campo. Y de ahí hay la abuelita y los familiares directos. Ellos se fueron a vivir a los Estados Unidos. Ya. Ahí yo recuerdo mucho a mi tía abuela, que le decíamos nosotros, mi tía Indelira, se fue a vivir a Nueva York. Y le pedían a mi padre que deje ir a mi mamá. Mi papá nunca lo permitió, ni mi mamá quiso abandonar a mi papá. Y por eso muchos de los Tualas de esto, que era mi generación y mi familia, de mi mamá, algunos viven en Nueva York y nosotros nos quedamos a vivir en La Palanca hasta hace mucho tiempo, que ya hace los 20 años que yo ya pude salir a la ciudad. Y obviamente en este momento voy y vengo de La Palanca, ¿no? Es un caserío. Ya, muy bien. Entonces, Tuala hay mucho en 24 de mayo. Por todos lados hay Tuala. Tuala. Ujú. Bueno, yo voy a 24 de mayo y voy a La Palanca. Correcto. Yo llego a La Palanca y quiero encontrarme con usted. Ya. El señor Félix Pilay, ¿por dónde vive? ¿Lo conocen como Félix Pilay o tiene un sobrenombre? Siempre me han dicho Félix. Félix. Félix, siempre me han dicho Félix. Ya. No he tenido sobrenombre. Allá. Obviamente, cuando era niño, sí, había un sobrenombre. Mis hermanos, tú sabes, Ya. los hermanos siempre nos ponemos sobrenombre. Pero cuando fui creciendo y ahora en mi edad adulta, Ya. no hay un sobrenombre que se me identifique. La gente me dice Félix, todo el mundo. Listo. ¿Usted nació en La Palanca el 24 de mayo con partera o fue al hospital Verdi Ceballos? Había una partera para la familia. Ah, ya. Mi tía Débora. Muy bien. Mi tía Débora era la que se encargaba de que los niños nazcan bien. Muy bien. Entonces nosotros, obviamente yo no me acuerdo cuando nací, pero sé que ella fue mi partera. Y claro, fuimos creciendo, nosotros somos 8 miembros de la familia, yo soy el tercero, lo que implica que cada vez que iban a nacer los otros niños, mi papá pedía, corran a buscar a la tía Débora, ¿no? tía Débora. Y ella era la que se encargaba de que los niños nazcan. Pero te cuento una historia muy interesante de mi tía Débora. Tía Débora, obviamente una mujer, era muy saludable la señora, y vivió creo que hasta a los cerca de 75 años. 75. Sí, más o menos, ella vivió. Y era muy dinámica, pero ella nos contaba que ella hizo como una promesa. Ella tenía en su casa, junto a su casa, un árbol de zapote. Ya. Y ella decía que el día que ese árbol de zapote se muera, ella iba a morir. Ah, Mira, y pasaron los años y yo recuerdo que comíamos de ese árbol de zapote. Pero un día hubo un gran ventarrón y el árbol se cayó. Y ese día murió mi tía Débora. Y hasta ahí nacimos con partera. Y bueno, y ahora ya se acercaron a los hospitales. Claro. Y bueno, y el resto de niños ahora nacen en los hospitales. y ahora es un negocio nacer. Mire, cesárea, no. Sí, claro. Bueno. Todo el mundo hay que hacer Así cesárea, es. ¿no? Entonces, usted nació allá y vive actualmente ¿en dónde? Eso es un buen punto. Ya. Te cuento que he tenido alguna resistencia por eso. Ya. Obviamente en La Palanca es un caserío. Ya. Un caserío que no van más allá de 6 casas, 6, 7 casas. Y cuando era niño yo siempre tenía ilusiones por estudiar, prepararme para ser un referente de mi sitio, La Palanca, del Cantón 24 de Mayo. Ya. Y obviamente estaba esperando oportunidades para poder estudiar en la ciudad. Era muy difícil estudiar en la ciudad, te cuento. Para esos tiempos estudiar era la cosa extraordinaria. Y mi padre no tenía recursos, un hombre campesino. Ya. Y obviamente yo tuve que esperar a tener la mayoría de edad para estudiar.
Y con suerte, cuando iba a cumplir 18 años, se abrió un colegio en Jaboncillo y fui a estudiar ahí en Jaboncillo, que está más o menos en ese tiempo como a media hora de mi casa. Pero bueno, entonces salí a estudiar. Y obviamente las condiciones económicas eran difíciles, trabajaba en el taller, en un taller de mecánica, aquí en Puerto Viejo, en el taller El Gato, trabajaba hasta las 6 de la tarde y luego me iba a estudiar. Y así ha pasado mi vida, estudiando y estudiando, tanto que hasta ahora sigo estudiando. Y claro, eso me motivó a mí, no a dejar la palanca, sino a salir a buscar este horizonte. Entonces voy y vengo de la palanca, y claro, permanentemente estoy en la palanca y estoy en Puerto Viejo. Pero es interesante cuando usted me pregunta dónde vivo. En realidad yo vivo en 24 de mayo, pero obviamente por razones de trabajo yo tengo que estar en diferentes partes del país. Así es. Ahora trabajo, por ejemplo, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y hace poco estuve más o menos algunos años aquí en Puerto Viejo, porque tú sabes que la Pontificia existe en Puerto Viejo, Johnny Bahía, entonces yo era el director de la carrera de Administración de Empresas. Ahora soy el director de la carrera de la Escuela de Ciencias Administrativas y Contables de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Santo Domingo. Sigo 18 años en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que su sede principal es en Quito, pero por motivos laborales, por supuesto. ¿Y qué tal es Santo Domingo? Es bonito, ¿no? Muy bonito, yo es una ciudad en crecimiento. Yo trabajé también en la CENEL 2015. Ya. Estuve por ahí como consultor. Lo recuerdo. Sí, estuve por allí. Bueno, vamos a... sigamos el libreto, ¿no? Aquí dice... años, ¿cuántos años tienes? 55 años. ¿Cómo te sientes con esos 55 años? ¿Ya estás cansado? ¿Estás con energía, con sabiduría, con experiencia? ¿Cómo te sientes? Alguna vez alguien me dijo viejo. Viejo es el viento y sopla, dijo sí. Entonces esta persona había cogido un poco como para bajarme, ¿no? Bueno, ya tú eres viejo. Y ella, obviamente, esta persona era bastante joven, tenía como 25 años. Yo le dije que la diferencia entre ella y yo es que yo ya había tenido la oportunidad de vivir tantos años, que posiblemente ella no lo iba a vivir, esta persona no lo iba a vivir. Entonces, yo no me siento viejo, yo me siento que ahora estoy en la cima de mi juventud y al mismo tiempo me siento con todas las fuerzas, con todas las energías. Yo creo que estoy en un momento propicio para emprender grandes cosas. Yo creo que si bien es cierto los años pasan, pero con suerte, no sé, mucha gente considera que no tengo esos años. ¿El año que naciste? Y hay una cosa, no me pinto el pelo. ¿El año que naciste? En 1962. 62. Sí. ¿Algo que tú hayas investigado en ese año pasó? Bueno, no hay cosa extraordinaria. No hay cosa extraordinaria. Un campesino que nació en esa época. Pero para mí el 62, es la época 60, 70, el ser humano aprovechó mucho, ¿no? Se vivía la vida... No, se veía una vida diferente a la que vivimos ahora, ¿no? Pero bueno, sigamos. ¿Cuántos hijos tienes? Una hija. Una hija. Una hija. Mi hija Diana Estela Pilay Ponce. Ella, tengo la dicha de tenerla todavía conmigo. Ella no se ha casado. Acaba de llegar este domingo pasado. Acaba de llegar de España. Ella estuvo por un año haciendo su maestría. Muy bien. Ella es arquitecta. Acaba de llegar a hacer su maestría en edificaciones. Edificaciones. La hizo una maestría presencial 100% en la Universidad Politécnica de Valencia. Y yo creo que siempre hay un orgullo sano de los padres cuando ven que sus hijos triunfan. Ella mi hija está aquí, en este momento está aquí en Puerto Viejo. ¿En Puerto Viejo? Obviamente debe estar viendo el programa. Así es. Pero a ver, vamos con eso. Ahora, su hija, ¿qué va a hacer? ¿No le has preguntado, no has conversado con ella? Bueno, mi hija, te cuento, vamos a atribuirle a la suerte. Cuando ella se graduó de arquitecta, un día me dijo, papi, yo quiero trabajar, y iba a salir a buscar trabajo. Como es recomendación de los padres, como es normal, bueno, mija, si te sale un trabajo, bueno, aproveche, hágalo, vea los beneficios, los pros y los contras. Y luego le salió un trabajo para hacer una remodelación en el Palacio de Gobierno, en Quito. Y para mí me parecía extraordinario, ¿no? Pero ella me dice, mira, es bueno, pero no me van a pagar lo que yo necesito ganar.
Entonces yo le dije, pero aprovechelo, es una oportunidad para crecer. Así es. Pero hay un tema súper interesante. Ella no lo aceptó y siguió buscando. Al siguiente día la llaman de otro lugar, también que necesitaban personas con el perfil de ella. Y ella fue, se presentó, dio las pruebas y le dieron varios papeles para que ella saque. Y le dijeron que una vez que tenga los papeles, la llamamos. Pero resulta que al otro día la llaman que vaya a trabajar y ella le dice, bueno, no he sacado los papeles. No, venga, después saca los papeles. Es decir, yo me siento como premiado por la naturaleza y por la vida de que mi hija no tuvo que pasar lo que pasamos mucha gente buscando un trabajo. Pero justamente ese es el paso que hay que dar. A ver, nosotros el año pasado, después del terremoto, contribuimos como fundación para mejorar el conocimiento de los albañiles y buscamos profesionales en el área de la construcción y solo traían el título. Es decir, de 24 de mayo trajimos a 2 jóvenes, a un tal Choes, Henry Choes, y Henry solo trajo el título. Él nunca se capacitó, él nunca quiso, es decir, nos mostró otros certificados que le hagan ser diferente. Es decir, arquitecto, ingeniero, listo. Pero tiene que haber más, lo que hizo su hija, es decir, una maestría en 4º nivel sobre edificaciones. Mire, se le abrió otras oportunidades. Entre más hay, menos posibilidades. ¿No es cierto? Entre menos haya, más posibilidades. Entonces, eso es lo que ha hecho su hija, y yo la felicito. Pero bueno, vamos también a otra parte. Yo creo que ella cometió un error al no hacer las adecuaciones en el Palacio de Gobierno, o en cualquier institución. Ahorita tomamos el Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque yo creo que a veces no es el dinero, don Félix, no es el dinero, sino irse abriendo campo. Imagínense las posibilidades que se hubiese presentado ella al hacer algunos trabajos y todo eso, y eso era la carta de presentación. Ese es mi punto de vista. Yo, por ejemplo... Pero mira, Jorge, ahí hay una cuestión y yo, por eso yo le tengo gran respeto a las ideas de mi hija, ¿no? Yeah. Porque muchas veces a nosotros se nos educa para que aceptemos lo que se venga. No, espérate, más o menos como eso, ¿no? Bueno, si tienes que trabajar en un taxi, trabájalo, si tienes que trabajar en un restaurante, hazlo, si tienes que trabajar... Lo importante es que tú trabajes para ganar un poco de dinero. Así es. Yo creo, el mensaje que me dio mi hija, es que cuando tú te educas en algo, te preparas para eso y debes trabajar en eso. Sí. Entonces ella quería trabajar en lo que había estudiado y mira, y esto fue de horas, ¿no? Yeah. En la mañana me dijo que había esta posibilidad de trabajar haciendo esta remodelación ahí en el Palacio de Gobierno y por la tarde ya estuvo en otro lugar que fue, y para mi opinión, fue lo mejor que hizo. Sí, a ver, pero claro. Yo te digo una cosa. Por ejemplo, mira, este programa, nosotros este programa lo hacemos sin fines de lucro. Correcto. Pero que resulta que yo pongo mis servicios que hago de capacitación. Y una de sus codidiarias, Paquita, nos ha hecho que presentemos una oferta para capacitar a todas esas personas que van a venir de Estados Unidos acá. Eso es lo que yo te digo. A ver, si nosotros pensamos y decimos capital, dinero, no, cambiemos esto. Tuvo la suerte de otras oportunidades, pero imagínense si hubiésemos visto no solamente el árbol, veamos el bosque. Okay. ¿Sí? En mi caso, fundé una fundación en el año 2003, 2004, con un solo objetivo, que fue disminuir el riesgo eléctrico. Mire, pasó el tiempo, organismos nacionales e internacionales financian proyectos y toda esa situación, y nos dicen, abran el espectro, por favor, no solamente en el tema eléctrico, ahora somos un organismo evaluador de la conformidad que certificamos el tema de prevención de riesgo, ambiente, turismo. Entonces, yo en ese sentido le daría un consejo a tu hija, que el día de mañana las oportunidades hay que aprovecharlas, no hay que tampoco regalarlas, sino que estoy diciendo hay que aprovecharlas para incluso carta de presentación. Pero bueno, continuamos ojalá vamos a poderla tener ahí acá, porque tenemos un programa que se llama El Emprendedor, que vamos adelante a tener. Pero bueno, sigamos con el tema de los 50, ¿no? 55, le estoy quitando 5. Así es. Algo que regresaras, te diera la oportunidad de regresar y cambiaras. Algo que hiciste mal.
le pegaste a un compañero en la escuela, le quitaste el chupete a un niño, algo. No, yo creo que Félix Pillay se ha manejado con cordura en todos los aspectos de la vida. Mire, por ejemplo, yo me arrepiento de algo. Ya. No haber apoyado a Jacinto Velázquez a la presidencia. Yo creo que voté por Jacinto Velázquez. Pero por eso le estoy diciendo, siempre hay algo. Ya. Siempre hay algo que nosotros quisiéramos regresar y apoyarlo. Ya. Es Jacinto, llega a Puerto Viejo, me pide el respaldo, pero yo había dado la palabra a otra persona. Mira, lo que a mí me hubiese gustado, lo pienso a partir de lo que tú dices. Yo soy una persona, y como te decía, que comencé a estudiar el colegio ¿Ya? a los 18 años, Allá. cuando los jóvenes ya se gradúan. Así es. A pesar de eso, bueno, hemos hecho algunas cosas, pero yo sí creo que si hubiese tenido la oportunidad, si hubiese la oportunidad de regresar al pasado, a mí me gustaría estudiar como todas las personas a los 12 años. Listo. Eso me hubiese permitido hacer más cosas en la Llegaste vida. a ser la persona adulta al lado de los compañeros de 12, 13 Y años. claro, yo estaba, era ya Inmenso. viejo, y los niños, ¿no? Claro. Pero bueno, es capaz que si Lo- hubiese lo- tenido esa Los oportunidad... niños pensaban ahora, que tú eras el bueno, profesor. algunas veces, ¿no? Cuando iba entrando decían que era el profesor, ¿no? Muy bien. Pero bueno, Algo que regresaras y lo hicieras con ganas, Félix. Por ejemplo, yo regresaría y fundaría nuevamente la fundación. ¿Tú qué harías? yo estudiaría, constituiría una organización de orden social para ayudar a mi gente, una organización que permita conseguir recursos nacionales e internacionales y ponerlo a disposición de muchos proyectos que estimule la producción agrícola, que estimule las nuevas formas de producción que ahora, como la producción de productos ya orgánicos y no como lo hacemos ahora. Yo creo que hay que trabajar mucho en eso, y si tuviera esa oportunidad me reuniría con la gente que está luchando por esto para hacer una mejor producción agrícola y que no nos enfermemos mucho al comer un producto, Así por es. ejemplo. Yo recibí una maestría. Cada módulo, Félix, cada módulo que yo salía, hermano, yo salía preocupado. Contaminación del suelo, hermano, Sí. del aire. Esos fungicidas, hermano, Ya. que para matar la maleza, hermano, para que el bicho muera. Oye, uno salía preocupado. El desecho sólido y orgánico ha hecho una mezcla, y el relleno sanitario. Entonces, cosas así. Claro, mira, yo tengo esa experiencia gravísima. Uno de esos días, mi hermano, uno de mis hermanos menores, se quedó paralizado una parte ¿Ya? de sus extremidades. ¿Y qué es lo que resultaba? Como ellos no tienen capacitación, entonces van con una bomba y fumigan las plantas sin ninguna protección, sin ninguna protección, ni siquiera algo para cubrirse la nariz, nada. Van y llega la hora de comer, le traen la comida al lugar, ponen la bomba ahí sin lavarse las manos, Abre la tonga. abre la tonga y a comer. Hermano, puede imaginarse cómo eso está matando a nuestros agricultores. Hay que dar una capacitación entonces. Entonces, si yo regresara a vivir, yo trataría de cambiar eso, Esa realidad. unirme con esa gente que sabe hacerlo y que está trabajando, que está luchando en este momento por cambiar Claro. esa forma de producir que no mata a la gente, del campo y la ciudad, porque Colegio, compramos el ¿de producto. la escuela dónde estudiaste? En La Palanca. La Palanca. ¿Cómo se llama La la Palanca. escuelita? Abel Romeo Castillo. No está desaparecida. Él desapareció, Por eso le obviamente, estoy con eso de De que la- el gobierno se inventó la La- escuela del milenio, ¿no? Ya. Entonces, una escuelita ahí donde estudiamos muchos de mi generación, hasta hace poco, ¿no? Ahora con el gobierno todas las escuelas tuvieron ese impacto grotesco. Que hoy día estaba leyendo que hay un informe de la CEPAL de que dice que fue un fraude esa política de reducir las escuelas campesinas a una gran escuela en donde las distancias no permiten llegar a la gente a estudiar, ¿no? Los niños se han quedado sin estudiar. Colegio. Colegio, hay dos colegios. Te decía que a los 18 años tuve la suerte que se fundó un colegio que se llama el colegio, ahora se llama Sucre Cedeño Cortés, ¿no? En Jaboncillo. Entonces yo tenía que irme desde La Palanca, ya caminaba, trabajaba al machete con mi padre hasta las 6 de la tarde y me iba al colegio. Y regresábamos como 11, 12 de la noche a mi casa. Universidad. Todos los días. La universidad, bueno, este fue el colegio que estuve hasta tercer año. Ya. Y luego ese colegio no tenía ciclo diversificado, que era antes de la nueva forma.
Entonces me vine a estudiar mis 3 años últimos, porque yo dije, aquí no me quedo. He comenzado a estudiar, pero no me quedo. Me vine a Puerto Viejo y empecé a estudiar en el Colegio Olmedo. Ah, ya, Y en el Olmedo. Colegio Olmedo tengo unas grandes cosas. Por ejemplo, fui presidente del Consejo Estudiantil. Más adelante vemos eso, más adelante vemos. Entonces, Vamos, el colegio universidad. Olmedo. Universidad. Universidad, obviamente un hombre de sueño y de expectativa. Yo decía, de aquí yo voy a estudiar a la mejor universidad del país. Mira, y aquí hay una historia interesante. ¿Cuál es la universidad? La